Muy buenos días para todos, bienvenidos a la reflexión de esta mañana 2 de junio del 2020. Y para esta oportunidad vamos a reflexionar, vamos a meditar en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, los versículos 14 al 21. Capítulo 3, versículos 14 al 21, que dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a una oración. Padre, gracias por esta linda mañana que nos permites vivir. Muchas gracias por permitirnos hoy otra vez estar aquí, por cada una de las bendiciones que recibimos de ti, por cada uno de los momentos que tú nos das. Muchas gracias. Por Cristo Jesús. Amén. El amor de Dios. La Biblia, en el griego, el Nuevo Testamento, lo ha escrito bajo el término ágape. Y San Pablo nos dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Pero antes nos ha dicho que Él fue enviado a los gentiles, que fue destinado por Dios para ir a hacer ministerio cristiano a los gentiles, para revelar a los gentiles lo que Dios le reveló a Él a través de los profetas por medio del Espíritu Santo. Y luego dice: por esta causa, por todo lo que ha dicho antes, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y dice: ¿para qué dobla las rodillas? Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, Pablo pide a Dios que fortalezca a la iglesia gentil, a todos los gentiles, con el poder del Espíritu Santo, para que conozca el pueblo gentil el poder que hay en Dios y las abundantes riquezas de su gloria. Está hablando de nosotros, que el apóstol Pablo, a quien Dios envió para predicarnos a nosotros los gentiles, dobla sus rodillas delante de Dios, y gracias a que un hombre como Pablo, siervo de Dios, ha doblado sus rodillas, se ha puesto al servicio del Señor por medio del Espíritu Santo, claro, no de él, como dice Pablo, no fue idea mía, fue el llamado de Dios. Hoy estamos salvos y conocemos los caminos del Señor. El 70% de los escritos que conforman el Nuevo Testamento son escritos por este hombre, donde despliega con brillantez y sabiduría espiritual la doctrina de la salvación, entre otros temas, de un hombre como Pablo, que él nos enseña a Cristo, y dijo: yo no vine a predicar a más nadie sino a Cristo crucificado. Es al Cristo crucificado que él predica, porque en el Cristo crucificado está el poder de Dios. El poder de Dios hoy se manifiesta en la cruz. Leía que día un escrito que decía: Dios manifiesta su poder en el sufrimiento con nosotros. En la cruz, el poder de Dios, y quien lo creyera y quien lo entendiera perfectamente, ha vencido el mal. Venció el mal en un madero. Decía una antigua oración litúrgica, hablando de la derrota que Dios le dio al diablo en la cruz. Decía: y el que venció por un madero fue vencido. Satanás venció aparentemente en el
huerto de Edén convenciendo a una pareja, según la metáfora del Génesis, que comiera de un árbol. Pues el que engañó y venció temporalmente por medio de un árbol fue vencido por medio de un madero, también de un árbol, en la cruz. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad, dice el apóstol Pablo. El poder de Dios se manifiesta en lo insignificante de las cosas. Un niño que viene humilde, nace en una cuna humilde, de una familia humilde. En él está el poder absoluto del Creador del universo para vencer lo que ningún hombre poderoso podría jamás haber vencido: el pecado, la muerte y el diablo. Esos tres fueron vencidos en la cruz, y los venció el que es todopoderoso, Dios. No necesitó de ejércitos, ni de palacios, ni de glorias de hombres, nada de eso, sino desde la sencillez, desde lo insignificante, venció la muerte. Y hoy ha decretado la victoria para nosotros. ¿Cómo obra Dios? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo habita Cristo en nosotros? Por la fe. Por la fe. Por la fe cristiana, por la fe en Cristo. Y dice: y luego seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los demás hermanos en la fe, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. ¿Cuánto nos cuesta comprender el amor de Dios? Porque no lo logramos entender. El amor de Dios, Gálatas nos lo describe muy bien. El amor de Dios no lo podemos entender, va más allá de lo que podemos pensar. El amor de Dios es el amor de la cruz. Es el amor que hizo su manifestación perfecta, como dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es un amor que ama a los que lo aman, como somos nosotros. No es un amor que busca lo suyo, como lo hacemos nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Nada. Él nos dio su Hijo a cambio de nada. Nosotros no podemos darle absolutamente nada a Dios. Absolutamente nada. Aún siendo cristianos que creemos que le damos mucho, no le damos nada. En absoluto. Solo ofendemos su nombre todos los días. Hasta creyéndonos más de lo que somos y pensando que nuestras obras son tan maravillosas que deslumbran a Dios, eso también es ofensa ante Dios. Eso también es soberbia ante Dios. Por eso dice San Pablo: ustedes son salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando caemos en la trampa de gloriarnos, porque muchas veces caemos en la tentación de hacer las cosas en la vida cristiana para que nos miren o para que nos digan: uy, vea cómo hacemos las cosas, vea cómo somos de activos. O peor aún, cuando mostramos una santidad para sacar pecho, estamos ofendiendo a Dios, porque estamos menospreciando el sacrificio de su Hijo, que es el que nos ha de exaltar. Por eso dice: humillémonos para que Él nos exalte. Sigue diciendo el apóstol Pablo: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. La plenitud de Dios en el ser humano está en el amor. Por algo Dios pide que demos frutos. Dios no obliga a que el cristiano tenga dones, aunque nos los da. Él no ha puesto como requisito tener los dones, pero se ha dicho que si somos cristianos debemos dar frutos, y el fruto más grande de la vida cristiana, de un cristiano, es el amor. El amor tiene la virtud de ser un don y un fruto. El que ama, dice la Biblia, ha cumplido la ley. La espiritualidad verdadera se manifiesta en el amor cristiano hacia los demás, no hacia sí mismo. Porque también eso es egoísmo, cuando uno se ama demasiado, cuando se pone en el centro del universo uno mismo. No,
Dios no se puso en el centro del universo Él siendo Dios, sino que dejó el ser Dios y se hizo hombre, dice Pablo en Filipenses, y se hizo esclavo para servirnos. Por eso Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos bandidos como somos nosotros los seres humanos, miserables pecadores salvados por la gracia de Dios. El amor de Dios excede nuestra mentalidad. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice el apóstol Pablo en nuestros saludos apostólicos: y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento os guarde en Cristo Jesús. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. La iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia es de Cristo, no nuestra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque hay cosas que pedimos no se ven en la tierra, pero se ven en el cielo, muy abundantes y eternas. Somos el objeto del amor de Dios, por eso vivimos, por eso estamos vivos, por eso nos movemos. Por eso hoy tenemos el privilegio de decir que somos salvos. Por eso podemos decir que a la vez que nos sabemos pecadores, los creyentes ante Dios somos salvos, justificados pues por la fe, declarados sin pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando Pablo habla de los santos, no es que la iglesia primitiva estaba llena de personas sin pecado. No. La Biblia nos muestra lo contrario. El mismo Nuevo Testamento nos muestra cómo había errores en la iglesia entre los hermanos. Porque la Biblia lo que nos está enseñando, Dios por medio de las Escrituras nos está enseñando que la santidad es un don de Dios. O sea, es el acto en el que nos declara justos y santos por la sangre de Cristo. Nuestra santidad es Cristo. Por eso San Pablo dice que en Cristo se reúnen 4 requisitos importantísimos para la salvación: la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Eso se llama el paquete de salvación. El término griego es soteros, y entonces se llamaría el paquete soteriológico de salvación. Cuando Cristo viene a tu corazón y cuando tú estás en el corazón de Dios, entonces tú tienes ese regalo completo: la sabiduría, la santificación, la justificación y la redención. Por eso el amor de Dios excede todo conocimiento. Y gracias a ese amor, hoy estamos en Cristo y Cristo en nosotros por medio de la fe, y somos más que victoriosos. Oremos. Amado Señor, muchas gracias, porque en ti lo tenemos todo, y porque tú nos amas con un amor que no podemos entender, que excede nuestro conocimiento, que excede nuestra mente, nuestro pensamiento, que es el que actúa, Señor, en nosotros. Llénanos de ese amor, oh Dios, para amar, para identificarnos con Cristo, porque si queremos identificarnos contigo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y cumplir así tu ley, la ley del amor. Que lo que hagamos no lo hagamos por temor o por egoísmo o por vanagloria, sino por amor. Que dejemos de hacer el mal no por temor, porque eso es egoísmo, es la búsqueda de un bien propio, sino por amor y gloria a tu nombre. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, enséñanos a amar. Llena nuestro corazón de amor y de tu Santo Espíritu. Padre, gracias, y en este día nos quedamos en tus manos para que tú nos guardes y nos protejas. Y gracias una vez más por este nuevo día. Por Cristo Jesús. Amén.